Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches. Gregorio, buenas noches a ti al auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador. Muy buenas noches. Estados finales. Como siempre. Bienvenidos, pues comenzamos con tema local, que no andemos especulando, pero pues nosotros no dijimos nada, ¿no? ¿Quién lanzó la especulación, ¿Quién Gregorio? lanzó la especulación? Me apunto y luego, no, es que no era para el 2024, señaló el señor Samuel García, gobernador del estado, pues encuerdadito, ¿no? El pasado lunes, en Pues la mira, convención de ha nacido MC. un personaje en este estado que se llama Mr. Sí, pero siempre no. ¿Le pasó con Adrián? ¿Va Adrián? Sí, pero siempre no. Cuando vino las broncas del agua, ¿cuántas veces rompió acuerdos con citricultores, con gente? Sí, pero siempre no. Y ahora, con el Congreso, para sí mismo. sí hacemos esto, pero siempre no. Y ahora para sí mismo, diciendo una y otra vez, con 24 de diferencia, sí voy, pero siempre no. A ver, ¿qué está pasando, Gregorio? ¿Por qué esta puntada súbita? Samuel siempre dijo, desde que empezó en campaña, no voy a cometer el error de Jaime Rodríguez el Bronco de ir a buscar la presidencia. Lo reiteró cumpliendo el primer año en todas las entrevistas que dio públicamente diciendo, no se confundan, no voy a buscarla. De súbito aparece en esta reunión de Movimiento Ciudadano diciendo, voy. ¿Por qué va? ¿Quién lo está empujando a decir que vaya? No olvidemos algo importante. Él, y lo vamos a hablar del tema, ha tenido últimamente mucho roce y contacto con Palacio Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Gobernación. Y hasta con el presidente. Por eso, en Palacio Nacional. ¿Qué ha pasado en esas reuniones, en esos intercambios del corazón? ¿Sí? Alguien quizá le pidió que se apuntara para hacer el caldo más turbio en MC, que es un partido que está retando a Morena, porque es un partido donde puede aterrizar el principal opositor que tenga el presidente que salga de su partido, que es Ricardo Monreal. Entonces se requiere que haya una melange política dentro y que se apunten Colosio y que se apunten Samuel y Alfaro y si quiere Dante y también Monreal, pero para que no se quede Monreal solo. Para que haya competencia. El precio aquí de esto, Gregorio, es muy alto para Samuel, porque primero está evidenciando que los hilos del gobernador de Nuevo León se mueven en Palacio Nacional. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y el costo para el gobernador hoy es muy, muy alto, porque ya le renunció el primer miembro del Consejo Nuevo León, que es su maestro, nada más que su maestro, Fernando Elizondo Barragán, que ya había ocurrido esto en el pasado, cuando Fernando Elizondo renunció en la época del Bronco a ser el jefe de la oficina del gobernador, y dejó al Bronco porque dijo, no voy contigo con esta. Sí, que no estuvo de acuerdo, ¿no? Nada más que hoy se está repitiendo demasiado pronto con su alumno, y yo creo que en el momento que Samuel vio que había renunciado a Fernando Elizondo y que venían un cohete chino de renuncia del Consejo, dijo, mejor ahí paro. Eso sería lo que lo habría hecho reflexionar. Pero ahí está el respaldo presidencial también, que pudo haber sido el motivante, como dice Ramón Alberto. O sea, la motivación fue ese espaldarazo y, a ver, entonces sí puedo ser, pero entonces no era para el 2024. ¿Cómo lo ves tú, Salvador, que lo has venido siguiendo también en tus mediciones? Bueno, yo lo que creo es que debemos de entender que en el tema de la política, las circunstancias cambian de manera muy dramática. Y es difícil mantener a veces una postura, precisamente porque las circunstancias pueden dictar una condición favorable ahora distinta. Yo por eso creo pues que en el caso de los políticos, sus respuestas deben de utilizarse más o menos en el código de gente como Pepe Le Pew y aquel conquistador francés y el zorrillito, ¿sí? Y en ese esquema no es tal vez, ¿sí? Tal vez es sí, y sí es sí. Entonces, pues, cuando los políticos nos dicen que no, pues eso lo tenemos que interpretar como un tal vez, ¿sí? Y el tal vez es sí, pero van a ser las circunstancias las que marquen las cosas. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día en el país es tan complejo que prácticamente en unos cuantos días las cosas se ven diferentes. Y finalmente los políticos van a tener sus intereses, ¿sí? Y si los intereses les marcan una situación, la van a hacer aunque haya riesgos de desgaste, de deterioro, de todo. Ellos tienen que evaluar y sopesar si valdrá la pena tomar una decisión o tomar otra decisión, asumiendo por supuesto los riesgos. Y aquí cada quien juega su juego. Claro. Aquí vale la pena recordar algo, Gregorio. Samuel García, como candidato, prometió al electorado que lo eligió
al que votó por él, Quedarse los 6 años. que iba a hacer una línea muy concreta con el presidente, que era de otra línea ideológica. Más aún, el punto número 1 fue la famosa reforma fiscal, el nuevo pacto fiscal. Y en ese pacto fiscal no hemos visto nada. ¿Qué estamos viendo ahora? Un gobernador que está sumamente de la mano del presidente, que una y otra vez defenestra a los empresarios de Monterrey, que defenestra a Monterrey, le dice conservadores a los regios, que no están dando la ayuda que dicen que están dando. Yo sigo preguntando, nos han dicho que el ejército lo mandaron para vigilancia y todo, ahora está racha de inseguridad. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están la guardia adicional que iban a mandar? No, y la atención a los grandes temas, ¿verdad? Y lo que me parece ya muy, muy absurdo es que aquel personaje como el secretario de Gobernación que vino y le dijo en todos lados al señor gobernador, hipócrita, mentiroso, hoy estén de la mano y por la calle en Bucareli, ¿verdad? Sonrientes, tomándose un selfie con la esposa, influencer, con Mariana Rodríguez. Sí, sí, sí. Y la pregunta siempre aquí es una y solo una. ¿A cambio de qué? Que lo publicaban algunos dirigentes de partido, ¿verdad? Punto. El mismísimo día que el propio presidente hizo el pronunciamiento en la reunión aquella con gobernadores y con integrantes del gabinete en Veracruz. Salvador. Ya se verá, pues, eso, conforme las cosas se vayan dando. Yo creo que aquí la cuestión es a cambio de qué fue este corazón. Ese corazón que Samuel le dijo al presidente, aquí está, Amor con por amor esa se paga. defensa. La pregunta es, ¿esa defensa era para Samuel o era una autodefensa del presidente para echarlo al ruedo y que hiciera lo que hizo, que se lanzara a enlodar las aguas de Movimiento Ciudadano? Ahora, ¿crees que una vez que reviró, que vuelva a decir, es que siempre sí voy? No, pues esto cambió por horas. O sea, aquí no hay palabra, aquí falta seriedad. Sí. Tenemos un gobernador que tiene una absoluta falta de seriedad. No podemos confiar en lo que se diga. Tan es así que su maestro, que era su mayor mentor Su y gurú. persona, su gurú, ya dijo, yo renuncio, no quiero a este niño aquí en mi escuelita. Vámonos con el tema del metro de la ciudad de Monterrey, que ha sido una complicación. A ver, ahí va el planteamiento. Si se trata de salvar vidas, vamos a dar el beneficio de la duda de que se quiere evitar una tragedia, que ese sería el objetivo. Claro. Pero la implementación, ¿por qué tiene que ser tan dolorosa? O sea, la implementación de la medida, ¿por qué no lo anunciaron? ¿Por qué dejaron a la gente sin previo aviso? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esos 50 camiones? Pues se los quitaron a alguien más. No creo que los tuvieran ahí listos para estrenarlos, para sustituir al metro que no está funcionando ahorita en 6 estaciones. Comienzo contigo, Salvador. Bueno, siempre ha sido un reto en los gobiernos tener un buen programa de comunicación social justamente para mostrar oportunamente la información a la gente y de paso también pues ellos cuidar la imagen mostrando las bondades de lo que hacen. Aquí lo que yo veo de manera fundamental es algo pues que ojalá lo hubiéramos visto en la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Ojalá lo hubiéramos visto en los accidentes que hemos visto, que hemos sufrido y que pues, nos enteramos de que había un problema de mantenimiento porque ya tuvimos un costo en vidas. Aquí se está trabajando en el ámbito preventivo y eso es lo que a mí me parece muy, muy destacable. Lo otro es importante, yo estoy de acuerdo, quizá debieron de manejarlo de un modo diferente, prepararlo, etcétera. No tiene vuelta de hoja. Pero me quedo pues con que tenemos ya una condición aquí donde se destaca la previsión. La previsión es fundamental, ¿sí? Genera molestias, pero pues estas molestias comparadas con las tragedias que pudieron haber sido en lugar de no haberse tomado, claro. pues claro que no tienen comparación. Sí, el daño sí es bastante serio. Digo, lo que hemos visto hasta ahorita. A ver, yo sí como el doctor celebro que esto se haya hecho ahorita, que no haya vidas. Claro, Cobro de vidas. Claro. Que se hayan dado cuenta a tiempo y hay que pagar un precio. Nomás que hay que recordar siempre que esa cuestión del problema estructural, sí, no hay que echarle todas al actual gobierno. Viene de atrás. Son problemas heredados. Claro. Qué bueno que se dieron cuenta ahorita. Qué bueno que no hubo una línea 12 del metro, que no tuvo víctimas. Que no tuvimos un... Tiene toda la razón en lo que está comentando, de que debió haberse implementado algo con un poquito más de tiempo. Siempre estará esa cuestionante ahí metida de por medio, pero a mí, Gregorio, lo que sí me rompe el corazón y de verdad me lo rompe es ver cuando vas en las calles de Monterrey las filas para tomar el camión. el camión. Y los camiones saturados. Exacto, con lluvia, con frío. Es decir,
todo esto que la gente del transporte, los empresarios han dicho que perdieron 2,000 y pico de unidades en los últimos años. ¿Por qué? Porque nadie se arriesgó a decir, hay que aumentar la tarifa. A ver, esto va no solamente en contra de la gente que toma las unidades, sino de la gente que en las empresas, a donde va a trabajar esta gente porque le dedica más tiempo, llegan Claro, es con productividad. menos productividad y eso le afecta a toda la ciudad. Entonces, hay que tomar el toro por los cuernos. Creo que se están haciendo algunas cosas importantes. La pandemia vino a sacudir las cuestiones, el problemas en China con los camiones y eso trajo otras problemáticas de producción, pero para mí lo importante es que dijeron, ahí está un problema, hay que hacerlo. Ahora hay que verlo rápidamente porque no nos olvidemos, en México el presidente nos dijo un día, cuando pasó lo de la línea 12, que Carlos Slim dijo, yo voy a repararla. Bueno, pues vamos a verlo. Y el presidente dijo, en un año está lista. Ya pasaron 2 y no ha habido absolutamente nada de la línea 12. ¿Cuánto va a tardar esto, verdad? O sea, que dicen 6 meses, pero pinta para largo, ¿no? Bueno, pues no sabemos, lo vamos a ver, pues. Corte comercial, enseguida regresamos porque tenemos ahora también tema internacional, lo que está sucediendo en Perú y esta implicación que tiene, ¿no? Porque pues no solamente es Perú, ya está lo de Argentina. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos, el caso Trump y demás, ¿no? La relación que hay con México. Claro. Lo aterrizamos regresando de este corte comercial. Nuestra mesa de análisis. Continuamos. Estamos de regreso a nuestra mesa de análisis. Ya platicábamos en los bloques anteriores la situación en Perú, ya hicimos el repaso, lo que sucedió con el presidente esta mañana. Primero dio el anuncio, posteriormente pues fue destituido y hasta encarcelado. La situación en Perú, primeramente el panorama de lo que está sucediendo en este país. Se veía venir, ¿no? Se veía venir porque Pedro Castillo traía una crisis fuertísima por la falta de resultados y por la radicalización de su gobierno, que estaba confrontado ahí en serio, más en serio que lo que está acá, con todas las diferentes partes de la población. A ver, Gregorio, digamos algo históricamente importante. Lo que pasa en Perú, tenemos ahí en Perú 3 expresidentes encarcelados, un expresidente suicidado, la mayoría de ellos por casos de constructoras brasileñas, particularmente, ¿sí? Que los han llevado al baile. La pues, pregunta es, ¿y en México, sobornado. qué? ¿En México cuándo? Los casos son los mismos, ¿eh? Odebrecht, las constructoras, los moches y demás, y aquí nadie pasa por ningún lado. A ver, el presidente Pedro Castillo quiso emular a su antecesor, Alberto Fujimori, que está encarcelado, desaparecer el Congreso. ¿Qué pasó? No pudo desaparecerlo, ¿por qué? No solamente porque el Congreso se apertrechó, sino porque los militares peruanos dijeron, para nada, y vino el contragolpe. En unas cuantas horas pasaron del golpe a contragolpe. El señor presidente tuvo que correr a la embajada mexicana de su amigo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Por eso recordemos que se había suspendido la famosa Alianza del Pacífico, que era en México, y el presidente dijo no le soltaron el pasaporte al presidente. Que iba a ser el 14 de diciembre en Perú y que Marcelo Ebrard dijo que va a haber nueva fecha. Así es. Entonces, ¿qué tenemos en Perú? La expresión de lo que vamos a estar viendo en toda América Latina respecto a los gobiernos de izquierda que van a ser exhibidos como está siendo exhibido Pedro Castillo, que dicho sea de paso, Gregorio, pusieron a la vicepresidenta, que es una de línea también de ultraizquierda, que, bueno, pues esta mujer, para que la gente entienda en pocas palabras, es como si mañana, por la razón que fuera, saliera de la presidencia López Obrador y dejaran a la maestra Delfina Gómez de presidenta de México. Imagínate lo que le espera a Perú. Lo más Perú, parecido, ¿no? Yo creo que es el país que tiene las crisis más recurrentes recientemente. Pues ¿cuántos presidentes llevan en un año, verdad? Pues claro, y además, repito, los que están encarcelados, y Alan García, que incluso se suicidó para no enfrentar los cargos que tenía. Es decir, es muy curioso Perú. Allá hay un sistema de pesos y balanzas. ¿Por qué? Se sale la corrupción y el sistema judicial se opera. Se opera y te manda el presidente a la cárcel. La pregunta es, ¿algún día tendremos en México un sistema así que digan a los presidentes que agarraron dinero de Odebrecht para sus campañas, váyanse a la cárcel? ¿Alguno de ellos tendrá la vergüenza y la dignidad para decir, mejor me voy de aquí porque no quiero estar presente cuando me tomen la foto? ¿O un presidente de izquierda que llegó por el hartazgo de toda la gente, diga, pues ya no puedo hacer más?
Ahora hay conexión con México, porque además de esto y de la oferta de abrir la puerta, pues digo, lógicamente no va a suceder porque ahorita pues está rindiendo cuentas ante la justicia de su país, el caso de Pedro Castillo. Pero pues está también esta semana el caso de Cristina Fernández, de Kirchner, actual vicepresidenta, expresidenta de ese país, fue esposa de Néstor Kirchner cuando este fue presidente y también, digo, ya enjuiciada, aunque no necesariamente va a pisar la cárcel, ¿no? Pero como que hay cierta relación, lo que veo es que hay un común de que en México se les abre la puerta y se les tiende la mano, ¿no? El caso de Perú, el caso de Argentina, Salvador. Sí, y eso es algo tan evidente que algo que hicieron los ciudadanos peruanos fue rodear, sitiar con sus automóviles la Embajada de México, precisamente para evitar que se fugara, pues que, bueno, que llegara ahí y ya tuviera protección diplomática y luego pues me imagino que mandaran un avión de la Fuerza Aérea así y que lo rescataran como lo hicieron con Evo Morales. Creo pues que son malos tiempos para esta tendencia populista, esta tendencia pues que juega a llegar con las reglas democráticas y una vez en el poder trata de viciarlas, trata de violarlas, encontrar las formas. Aquí, por ejemplo, el presidente pues con leyes que claramente son inconstitucionales, pero mientras la Suprema Corte decide que lo son, pues él puede operar y hacer travesuras como la que está haciendo ahora con el INE. Allá, bueno, pues lo que estaba tratando él de hacer de simplemente disolver el Congreso. Entonces, pues yo creo que se están generando reacciones y mal que bien estos reveses creo le van a venir afectando al presidente. De hecho, anda en una condición no muy agradable, vamos, no muy conveniente para él en su estado de ánimo por lo que está pasando. Esto pues le va a afectar más. A ver, Gregorio, fue una semana muy desafortunada para tres grandes amigos del presidente, con los que él simpatiza. Donald Trump, que ya está contra la pared porque sus empresas ya están siendo exhibidas en toda la corrupción que hacían con los sueldos de los ejecutivos, con evasión de impuestos. Estamos a semanas de que conozcamos exactamente cuánto movían las empresas y él mismo en su cuestión fiscal. O sea, Trump ya va a quedar casi inservible. La Kirchner, como lo decías ahorita, pues amiga también del presidente, habiéndolo defendido reiteradamente, nada. Y ahora Pedro Castillo, que era uno de los que el presidente más abrazaba como un hombre de la izquierda que vino de abajo, indígena, etcétera. A ver, ¿esto qué te está diciendo? Aquí hay personajes que con autoritarismo, que con populismo, sean de izquierda o derecha, sean Trumps o Pedro Castillo, eso no funciona. Esperemos que el presidente ponga sus barbas a remojar. ¿Les parece irnos a las láminas del doctor Salvador Borrego, las proyecciones del doctor Salvador Borrego como cada semana? Yo creo que hay temas interesantes. Adelante, Salvador. Sí. Bueno, vamos a ver, pues, la primera gráfica que vamos a estudiar es, pues, lo que la gente, lo que la muchacha, pues, trae en mente. Y, bueno, lo que tenemos aquí muy interesante es que si observamos el primer tema y el segundo tienen que ver con las cosas de la inseguridad, pero el tercer tema es el tema de la marcha del INE con un 5%. La marcha del INE fue 2 semanas antes de la marcha del presidente. A favor del INE. Así, claro, a favor la del del 13 de INE. noviembre. La pregunta se hace, dice, de todas las noticias difundidas recientemente, normalmente las más recientes son las que se mencionan. Pero aquí resulta que la marcha del apoyo al presidente cae al 10º lugar más o menos y con un 3%. O sea, la batalla mediática la ganó la marcha del día 13 sobre la del presidente, a pesar de que pues hubo mucha más difusión para la segunda, ¿sí? Y entonces es una derrota, pues podríamos entenderlo así para el presidente. Si vemos la siguiente, lo que tenemos es que el presidente tiene un valor que baja un poquito, o sea, el impulso, después de todo el esfuerzo de la marcha, no le permitió rebasar los valores de advertencias o alertas positivas y ahora va un poco hacia abajo, se refrena por lo menos. Esa también es una mala noticia para el presidente. Si vemos la siguiente, en la calificación promedio se da exactamente el mismo fenómeno. Incluso aquí, si ustedes observan, se puede ver cómo el valor que registra está abajo de la línea central. O sea, son malas noticias también. Si vemos la siguiente, tenemos ahora una gráfica en la que nos da una pregunta que va a ser muy importante porque hoy en día diferentes medios, diferentes compañías encuestadoras presentan, digamos que algunos atisbos sobre cómo puede ser la situación.
Pero los nombres que usan pues son muy caprichosos, entonces hay que darle orden a esto. Este es un criterio, se les pregunta sin darle nombres a la gente quién te gustaría que fuera el próximo y de manera espontánea se dan los resultados. Entonces lo que vamos a hacer es, pues en el caso de los morenos están muy claras, las corcholatas están muy bien definidas, pero ahora vamos a tener una alianza PRI, PAN, PRD y MC, pues ya se salió. Entonces vamos a tomar de este cuadro los nombres para presentárselos cada mes, los vamos a renovar. De tal suerte que tengamos un criterio y si alguien quiere estar aquí, pues que pues haga lo Samuel propio, dice ¿sí? que ya no quiere estar. Sí, pero lo vamos, Hoy, mañana quién sabe. Así es, previendo eso, los que salgan aquí los vamos a poner. Por lo pronto de MC pues van a ser Colosio, Alfaro y Samuel, ¿sí? Si vemos la siguiente, vemos cómo el tema de las corcholatas siguen punteando Sheinbaum y Ebrard. Y en la otra, pues es una gráfica que ya no funciona, pues era como estaba y que se nos modificó. Estábamos pensando todavía en una alianza PRI, PAN, PRD, MC que ya se acabó. ¿Sí? Que ya no va. De cualquier manera. Basado en lo que se dijo en la convención. Así es, de que no van a participar. Puede ser que cambien de opinión, pero ya cuando cambien lo haremos el ajuste. Pero por lo pronto, eso es lo que tenemos. Bueno, pues yo creo que interesantísimo. Estamos en la recta final del año 22. Así es. Nos falta todo el próximo año, que yo creo que va a haber mucho movimiento. Claro. Los tiempos, pues hay quien apunta que se adelantaron un poco, pero pues yo he entrevistado gente 2 años antes de una elección. Claro. O sea, que se andan moviendo. Claro. Cuando vino Krill, por ejemplo, Claro. pues le dije, pues yo a usted lo conozco desde el 2004 y la elección fue en el 2006, ¿no? Sí, Si me sí, acuerdo sí. de Felipe Calderón en el 2004. O sea, realmente este ejercicio, lo que pasa como que es muy constante o es muy intensivo y el presidente está operando. Entonces, Claro, bueno, claro. es diferente a sexenios anteriores, pero los tiempos no son tan distintos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se nos olvida que ya tenemos 2 años hablando de esto, Gregorio. El presidente lo empezó Antes. muy Eso anticipadamente. sí, no estamos eso sí. empezando hoy. ¿Sí? Empezó hace un par de años, ¿no? Ahora, para cierre, Cierre. tenemos que llamar a la cordura al gobernador Samuel García. No puede ser que un gobernador que tiene apenas 1 año en la silla haya ido en ese año a Escocia, a Egipto, 2 veces a Washington, 2 veces a Texas, 2 veces va a ir al Vaticano, una ya fue y ahora está anunciando la siguiente. Ahora se va a y ahora parlar- se va a con parlar 400 a hacer ahí en Milán, no milanesas, sino una carne asada, ¿sí? Invitar a Y 400 gente, invitar a ¿no? 400, la pregunta es, a ver, ¿debe un gobernador de un estado que está en la condición que está Nuevo León, de ingobernabilidad, de un Congreso rebelde, de un problema en el metro, de muchas circunstancias que están ocurriendo, la calidad del aire que tenemos en estos días, terrible, tomarse el tiempo para irse una semana O de más. nuevo, a ver si por segunda ocasión en 1 año el Papa lo recibe y darle de comer a 400 italianos? Yo dejo la pregunta al aire. Listo. Y lo más reprobable, que no nos invite. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Ramón Alberto. Muy buena. Regresamos para concluir.